en sus manos estamos seguros. Hemos venido ya trabajando nuestra serie este nuevo año. La serie tiene por nombre Nuevo Pacto. Y este año vamos a tratar de trabajar todo ese tema de lo que es el nuevo pacto. Porque es necesario aprender sobre esto, porque los antiguos no entendieron ni aprovecharon el pacto que Dios les había permitido a ellos. Él fue quien permitió que hubiera un pacto. Los necesitados, como siempre, éramos nosotros o fueron ellos en aquel tiempo, los hombres, y por supuesto que también nosotros, en este tiempo, los beneficiados somos nosotros. Y si comprendemos lo que Dios ofrece, vamos a tener, por decirlo de alguna manera, seguridad de que en lo que estamos creyendo y lo que estamos buscando tiene propósito. Pero si nosotros no entendemos, es como cuando hablamos acerca de la elección, por ejemplo, de un presidente en una nación. De pronto todos quieren algo que este hombre que se ha elegido pudiera hacer en favor de la nación. Pero usted muy bien lo sabe, y yo también, que algunos cuando suben al poder no es nada, absolutamente nada parecido a lo que se prometió. Pero en el Señor no es así. Cuando buscamos que el hombre pueda hacer algo, estamos tendientes o estamos con el peligro de que los hombres puedan cambiar de opinión. Pero cuando Dios ofrece algo para los suyos, créanme que eso no tiene ni 5 de mutabilidad en cuanto a lo que Él ha prometido. Hay cosas que son cambiantes en la vida, por supuesto. Usted siembra una semilla y esa semilla va a crecer, no se queda siendo semilla, y dará o no frutos, no lo sabemos. Aunque suponemos lo que ha de pasar, no sé si a usted le pasó en la escuela, que aquel experimento del frijolito en el algodón y el agua, alguno de los compañeros no le nació, a otros sí, y a otros se murió pronto esa planta, pero algunos pudieron llevar esa planta incluso hasta sembrarla en las terrazas de sus casas y produjeron fruto. Hubo producción allí. Con el Señor no hay duda de que lo que Él propone dará fruto. Él es veraz. Él es infalible. Él es inerrante. Estos son, podríamos llamar atributos de Dios. Bueno, hablando acerca de en el polo negativo de las cosas, Él es fiel, entonces no es inerrante, no es por decirlo de alguna cosa, no falla, no puede fallar. ¿Por qué? Porque Él es fiel. El atributo principal acá no es que sea inerrante, me hago entender, el atributo es que Él es fiel. Y en cuanto a los hombres, sabemos que muchas veces cambiamos hasta de opinión. Algunos han cambiado de opinión incluso con sus esposos, con sus esposas. De hecho, cuando ya tienen cierta cantidad de hijos, a veces dicen, creo que tuve muchos. O en algún momento de la vida dicen, creo que tuve pocos. Dios no maneja el universo de manera emocional. Él lo maneja por principios. Y esos principios obedecen a su persona, a su palabra, la que nos ha dado a nosotros a conocer. Y he colocado por título a esta predicación, debilidad en el pacto. Pero más bien debería llamarse de otra forma. Deberíamos llamarlo
¿quién falló en el pacto o quiénes fueron los débiles en el pacto? De apertura le hago la siguiente pregunta. ¿Cree usted que fue Dios el que falló o fue débil en el pacto? La respuesta es no. Ahora, ¿conoce usted de qué se trataba el pacto anterior? ¿Y conoce usted de qué se trata el nuevo pacto? Y eso todo creyente debería conocerlo. Por eso estamos interesados en poder proporcionar a esta congregación y a los que nos escuchan y ven a través de las redes este tema y hacer claridad acerca de lo que este pacto significa. Nosotros nos llenamos muchas veces la boca diciendo, es que yo hice un pacto, yo hice un pacto, yo hice un pacto. Y muchas veces estos pactos no tienen ningún valor. De hecho, hoy hay algo que ha perdido peso e importancia en medio de los hombres, y es la palabra. Antes usted le decía a una persona, creo que en estos tiempos este tipo de cosas no pasa, pero con mis padres, mis abuelos, viví esto, que un vecino llegaba y le pedía prestado un martillo, por ejemplo, y uno prestaba el martillo. Por lo menos yo también soy así, y a veces se me olvida. Mi abuelo apuntaba a quién le prestaba qué y qué día, y la siguiente pregunta era, yo te lo presto, ¿y cuándo me lo devuelves? No, te lo presto hoy, te lo devuelvo el martes. Y anotaba, martes, el martillo al vecino tal. Pregunto, ¿hoy cumplimos ese tipo de promesas sencillas en medio de nosotros? ¿Quién sabe cuántos martillos tendrás tú en casa? O libros, u otro tipo de cosas que prometiste devolverla tan pronto la desocupara, pero parece ser que todavía la está ocupando. Y así vivimos, porque aún sin intención de mal, parece que tuviéramos en medio de nosotros la palabra como por pasajera o poco importante. Hermanos, la Biblia enseña acerca de nosotros, los creyentes. Dice que tu sí sea sí y que tu no, no. Y así deberíamos nosotros comportarnos. Ahora, en cuanto al Señor, no podríamos nosotros dudar que Él ha dicho y Él cumplirá. Siempre cumplirá. Y a través del profeta Jeremías, en temas anteriores, puede encontrarlo colgados en la página de Generación de Fe o Pastor Ahmed. Ahí encuentran los temas que hemos venido ya tratando de este 2025. Encontrará la secuencia de lo que hemos venido estudiando a través del profeta Jeremías. Y a través del profeta Jeremías, Dios prometía realizar una obra entre los hombres, en especial su pueblo, que ni ojo había visto ni oído había escuchado. Y aquellos quizá, al no ver cumplidos los planes y propósitos según esas personas, muchos murieron creyendo de que no vendría, de que no ocurriría. Pero también aquellos antiguos, muchos murieron convencidos no solamente de que ocurriría, sino de que ellos serían parte del pacto del que Dios les había hablado. Coloquemos un ejemplo claro. Abraham es llamado, en medio de nosotros, el padre de la fe, pero usted y yo debemos entender que el verdadero padre de la fe no es Abraham, sino el Señor. Él es el que da esa fe en cada corazón. Pero Abraham murió convencido de que se habría de cumplir lo que Dios había prometido. Moisés murió convencido de que todas estas cosas llegarían a ocurrir. Cada uno de los profetas, cada uno de los apóstoles, de los hombres de Dios,
muchos mártires creyendo en que todo se iba a cumplir al pie de la letra, sencillamente porque Dios lo había dicho. Y él demostró que a través de su persona, de Cristo Jesús, el Señor, él podría cumplir todo, porque ellos vieron que en él se cumplieron todas las promesas que los profetas habían hablado acerca del Cristo, el Mesías que habría de venir. Entonces, si nosotros analizamos, miramos, es muy necesario, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta y entendamos lo que significa este nuevo pacto en el Señor. Quiero que vayamos a la Escritura, ahora en Nuevo Testamento, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9. Y vamos a leer. Mira que esto es Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, pero va a hablar acerca de lo que ocurrió antes. Dice la Escritura: antes bien, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En el Antiguo Testamento. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, y usted debe analizar estas palabras con profundidad, porque difícilmente usted y yo pudiéramos detallar con la minucia de detalles a lo que esto se refiere. ¿Sabe una cosa? Porque hay cosas que todavía no hemos terminado, o que el Señor no ha manifestado en la plenitud de su soberanía para que nosotros lo veamos a Él, por ejemplo, cara a cara. Él está diciendo cosas que ojo no vio ni oído yo. Hermano, no habían oído ni habían visto cosas semejantes. Por eso cuando Jesús viene y nace en medio de los hombres como hombre, 100% hombre, 100% Dios, ellos no pudieron llegar a comprender esta realidad. De hecho, hoy hay muchos que ni siquiera comprenden esto hoy, teniendo la Escritura completa. Porque es cosa que ojo no vio ni oído escuchó. Ni siquiera ha subido al corazón del hombre. Esas son las cosas que Dios ha preparado. Dice para todos, dice para los que le aman. Hay una gran diferencia entre para quién están destinadas estas cosas. Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué ha preparado el Señor? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Son esas las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que cuando en el Antiguo Testamento estas palabras salen a través de los profetas, por eso ellos eran odiados. ¿Sabe por qué? Porque las palabras de los profetas estaban cuestionando todo lo que ellos en aquel tiempo, lo que para ellos era sumamente importante, sumamente santo, sumamente ritualista. O sea, eso no podía cambiarse porque Dios no cambia, y ellos lo entendían muy bien. Pero el hecho de que Dios no cambie no significa que en su soberanía Él no pudiera cambiar el pacto por lo que Él había prometido a los suyos. Había una debilidad en este pacto y no era el pacto. La debilidad radicaba en los hombres, porque dada la ley, también dada la condenación para los que no cumpliesen con la ley. Y ellos creyeron que podían cumplir a cabalidad la ley y por eso se volvieron en extremos religiosos. Ahora usted dirá, ay, ¿por qué no dio el pacto de una vez y para siempre desde los antiguos hasta nosotros acá? Nos servía para todos. No sé si usted había pensado eso. Hermanos,
Una de las razones que encuentro en la Escritura por las cuales Dios se permitió pactar algo en un tiempo y demostrar a aquellos que ese pacto no podía ser cumplido por ellos, para mostrar la grandeza y perfección de Dios y la incapacidad y pequeñez del hombre. Pregunto hoy, ahora, ¿será que eso cambió el corazón de nosotros los hombres? Hoy vemos hombres humildes y entregados a esa buena voluntad de Dios por doquier. ¿O no será más bien que son escasos los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños que han entregado su vida al Señor de una manera desinteresada, por completo, total? Hermanos, aún conociendo la verdad nosotros, hoy encontramos que sigue habiendo un desprecio por Dios. Y todo esto a raíz del pecado. ¿Cómo fue el pacto anterior? El pacto anterior fue una lista, por llamarlo de alguna manera, de normas que el hombre debía cumplir para alcanzar gracia con Dios. Pregunto, ¿esos hombres alcanzaron esa gracia para con Dios por el cumplimiento de cada una de esas leyes dictadas por el Señor? La respuesta es no. No pudieron lograrlo. Algunos lo catalogaron como imposible, por supuesto que imposible. Otros las catalogaron como inoficioso y otros sencillamente no les interesó. Hermanos, tenemos que sacarnos de la cabeza que todas las personas que estuvieron y que vivieron en aquel tiempo de aquel pacto y que todos los israelitas son creyentes. No lo son. De hecho, hoy esta nación todavía desprecia al Hijo de Dios. Todavía muchos siguen esperando al Mesías. No podemos justificar todas las acciones de un pueblo que hemos visto una y otra vez que por el mismo Señor ha sido castigado, ha sido golpeado, ha sido sometido a presión a causa de su propia maldad. Y está bien, muchas veces le he dicho a usted que no podemos tomar un texto cualquiera y con mucho más cuidado en el Antiguo Testamento para adjudicárnoslo a nosotros mismos. En nuestro estudio hemos hablado acerca de un cuadrito que hacemos para poder tener cuidado a la hora de tomar un texto y mirar cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Algunos toman el texto, inmediatamente lo traen para su vida para tratar de ponerlo por obra y, hermano mío, así no funciona. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que está escrita allí, encontramos que muchas de esas instrucciones fueron dadas a hombres específicos, con un plan específico, en un específico tiempo de la historia. Así que usted no puede agarrar cualquier cita y venir y traérsela a usted hoy a la hora para actuar. Por supuesto que hay principios que son generales para los creyentes que podemos aplicar, por lo menos la fe. Tenemos que hacer algo con la fe, sencillamente podemos adoptarla para nosotros con la gracia y la misericordia de Dios y podemos tener fe, por supuesto que podemos tener fe, así como otros en el pasado tuvieron fe y nosotros ni siquiera estábamos por ahí, ni en el vientre de nuestras madres siquiera. Por supuesto que en el pensamiento y en la voluntad de Dios sí, porque Él conoce, sabe quiénes somos nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, algo que nos ha ayudado a nosotros es tomar el texto, subirlo, por decirlo así, aquí está el texto, subirlo a quien se lo dijo, y eso lo hemos simplificado con la palabra ellos, o sea, Dios habla, ¿a quién le habló? A ellos. Luego de ahí pasarlo hasta Cristo, y de Cristo, ahí sí bajarlo y traerlo a la aplicación de nuestras vidas.
Es una de las maneras que hemos aprendido para poder tomar un texto que no se refiere a nosotros. Nos dice en Romanos capítulo 3, verso 4, por ejemplo, Ahmed, por favor, haga tal cosa. No dice de esa manera. Pero sí entender que cuando Dios manifestó su voluntad, la expresó en un tiempo y a un grupo de personas, bajo unas condiciones y circunstancias específicas. Entonces, si nosotros miramos, si nosotros viéramos lo que Dios le dijo a ellos acerca del antiguo pacto, podríamos entender que si lo dijera hoy, nosotros tampoco lo llegáramos a cumplir. Porque tendríamos que cumplir una a una cada una de las leyes, normas, estatutos, decretos que salieron de la boca de Dios y que nosotros deberíamos cumplir para poder alcanzar gracia para con Dios y de hecho la salvación. Pregunto, ¿puedes tú alcanzar la salvación de esa manera? La palabra nos enseña que no. Antes ninguno pudo. Pero antes, para que ellos pudieran hallar gracia delante de Dios y que su misericordia se extendiera y que hoy fuéramos nosotros los creyentes también con ellos, pudiéramos decir conciudadanos del cielo, puedo decir también coherederos juntamente con Cristo y con ellos también, es sencillamente que ellos tenían fe en que Dios habría de cumplir su promesa. Y que aunque fallaran en su actuar, la fe le fue contada por justicia. Aunque estos hombres fallaran, la fe le era contada por justicia. Podríamos empezar a hablar acerca de Sansón. ¿Fue obediente Sansón? La respuesta es no fue obediente Sansón. Otra pregunta. ¿Falló Abraham? Falló Abraham. Fallaron, nuestros antiguos fallaron. Los profetas, muchos fallaron, muchos se torcieron, muchos empezaron a hacer las mismas cosas que hoy muchos hacen y que desagradan al Señor, diciendo que Dios dijo cosas y Dios no ha dicho. Ese problema no solamente lo podemos ver el día de hoy en la iglesia moderna, no. Eso desde antes. Y que vendían profecías para congraciarse con los reyes y obtener ganancias. Eso no solamente pasa hoy, eso pasó en el pasado y no solamente en el pasado, también pasa hoy. Entonces, hermanos, si a nosotros se nos hubiese dado o hubiésemos vivido en aquella época, nosotros también habríamos fallado. Porque es imposible al hombre cumplir por sus propios medios el hecho de poder llegar a una vida eterna para mirar cara a cara al Señor por la eternidad. Es imposible que nosotros pudiéramos lograr esto. Hermano, la palabra imposible es categórica y absoluta. Imposible. No, pero es que sí, imposible. Y cualquier objeción, la respuesta sería otra vez imposible. Pero encontramos que aunque era imposible que esos hombres se salvaran a través de sus propios medios, la fe, como de Abraham se dice, la fe le fue contada por justicia. Así que una de las formas que tenemos para entender que el antiguo pacto falló, no por Dios ni por el pacto, es poder ver a tiempo de hoy, si a nosotros nos pusieran esa carga, sencillamente nosotros también nos perderíamos y no cumpliríamos ninguna, o dice la Escritura, al menos una de todas las normas y principios que Dios dictó y de leyes para cumplir. Fallaríamos, hermano. Era imposible al hombre cumplir. Por lo cual, entrega a su Hijo Jesucristo, o se entrega a su Hijo Jesucristo para ser hombre y para cumplir al pie de la letra la ley, y que a través del cumplimiento de él como hombre, la humanidad
fuera reconciliada con Dios. Pero ¿cómo así? De la misma manera en que un hombre faltó, hermano, yo no sé cuánto tiempo había pasado desde la creación, porque no lo tengo completamente claro y no lo leo tan detalladamente, a los cuantos días de la creación falló Adán. Pero hermano, si hubiéramos estado allí, también nosotros fallábamos. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento en que usted y yo nos queremos hacer autosostenibles, independientes, soberanos, y que no necesitamos de absolutamente nada, y que no queremos la ayuda de Dios en nuestras vidas, inmediatamente rompemos el pacto. Hermano, si Dios nos hizo en su soberana voluntad y por su beneplácito, para su beneplácito, tenemos que entender que fuimos creados para darle la gloria a Dios. Y en el momento en que nosotros fallemos en este intento de darle la gloria a Dios, por lo cual y para lo cual fuimos nosotros creados, inmediatamente vamos a fallar. ¿Usted no se ha dado cuenta que usted cuando peca, usted lo que hace, lo hace para gloria suya y no para la gloria de Dios? Para la gloria suya, para el placer suyo, para el beneficio suyo. Pero si realmente nosotros hiciéramos todo para la gloria de Dios y que de verdad lo que hacemos glorifique el nombre del Señor, hermano, usted y yo no habríamos lugar para fallar, para pecar. Todo lo haríamos bien, porque todo sería para la gloria de Dios. ¿Es normal que los matrimonios peleen? Pues la respuesta clara en medio de nosotros es sí. Lo que no es normal es que se destruyan los matrimonios. ¿Y sabe por qué se destruyen los matrimonios? Sencillamente porque a uno de los dos o los dos han tomado la decisión de vivir para su propio deleite, para su propio beneficio, y que toma ventaja sobre el otro, o que los dos se aventajan el uno con el otro y se destruye el matrimonio. El matrimonio fue creado para glorificar el nombre del Señor. Y si alguien está casado, tiene su esposa, su mujer o tiene su marido y busca dar gloria a Dios en su matrimonio, le aseguro que ese matrimonio jamás, de los jamases, se acabará. Se acabará el día en que partamos de esta tierra. Y como en el cielo no se trata de casamientos y allá no vamos a estar casados y vamos a ser dados en casamiento, ni vamos a tener suegra ni nada de esas cuestiones, entonces por eso dice la Escritura, hasta que la muerte nos separe, que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Lo que Dios unió lo puede separar Dios. Es como la puerta que Él cierra no la abre nadie, y la que Él abre ninguno cierra. Si tus hijos, los hijos que tienes, los educas para la glorificación del nombre del Señor, tú habrás cumplido tu tarea. Tú como padre, como madre, habrás cumplido tu tarea. Pregunto, ¿usted ha criado a sus hijos para la glorificación del nombre del Señor? ¿Estás criando a tus hijos para que ellos glorifiquen a Dios? Si usted lo hace, porque es posible, si lo logramos, habremos cumplido nuestra misión como padre. El que ellos vivan para glorificar al nombre del Señor, sí tendrán ellos mismos que darle cuenta a Dios si viven para glorificar el nombre del Señor. Hermano, usted y yo, todo lo que planeemos hacer, hagamos, queramos hacer, deberá pasar por ese filtro. Sí, que lo que usted trata de hacer glorifica o no el nombre del Señor. Ahí va a saber usted si es o no es pecado. Es una de las formas de ubicar si es o no es pecado. Pregunto, ¿matar es un pecado? Es un pecado, ¿cierto que sí? Matar es un pecado. Pero ¿cuántas veces la Escritura habla de que el Señor dijo, vayan, invadan allá y acaben con todo? ¿Sabe por qué? Porque glorificaba a Dios. Suena horrible, suena terrible, pero eran invasiones unos con otros, se apoderaban unos con otros, hermanos. Si ellos no iban, ellos venían y los invadían a ellos. ¿Le parece bien votar, voy a decirlo de esta manera, votar a un empleado con su hijo recién nacido? ¿A usted le parece que eso está bien? No está bien, ¿cierto?
Pero el Señor le dijo a Sara y le dijo a Abraham que lo permitiera, que le dijeran a Agar que se fuera con su hijo. Y no cualquier hijo, un hijo de Abraham. Era su sierva. Le dijo que se vaya. Hermano, ¿por qué? Porque si se quedaba, no glorificaba el nombre del Señor. Hermano, es una, podría decir práctica, aunque no tratamos de predicar practicidad en la palabra, sino el Evangelio y la palabra de Dios tal y como está. Pero si usted quisiera utilizar una manera, es que tengo temor incluso de decir esta palabra, porque a veces tiende a tergiversarse. Si usted quisiera utilizar un mecanismo práctico, entre comillas lo digo, para saber qué es y qué no es pecado, hermano, mire que si lo que va a hacer usted glorifica o no glorifica al Señor. Podríamos llamarlo de una manera práctica. Aquellos antiguos tomaron el pacto por poco, que no eran ellos los que habían propuesto, sino el Señor les había propuesto a ellos salvación, vida eterna, aún libertad y aún bienestar en la tierra esta que habitaran ellos, y aquellos decidieron vivir por su cuenta y tener en poco el pacto. Es una cosa terrible. Hermano, a través de Jesús, el pacto ha sido renovado. Y de hecho, el pacto nuevo dice que en este mundo tendremos aflicciones. Y lo dice de una manera mucho más literal y nos abre los ojos para que nosotros entendamos de qué se trata el nuevo pacto. El Señor Jesús, en sus propias palabras, dice cosas como esta: niégate a ti mismo, sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Es un nuevo pacto. Pregunto, ¿es deleitoso esta parte del pacto? ¿Te agrada esta parte del pacto? Toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Pero el pacto ha sido claro. Pregunto, ¿el pacto que hoy la iglesia del Señor disfruta, porque ya lo está disfrutando, no significa que no sufran? El pacto que hoy disfruta la iglesia del Señor Jesucristo, ¿la tiene toda fácil? La respuesta es no. Pregunto, que nos digan, te van a perseguir, te van a cuestionar, el mundo te va a despreciar, te van a dar la espalda, por tu fe serás maltratado, perseguido, incluso muchos de ustedes serán muertos. Hermano, ¿usted le parece que ese es un pacto muy atractivo? A primera vista no, pero ¿sabe una cosa? El pacto que Dios ofrece a los suyos, este nuevo pacto, no solamente tiene beneficios en esta tierra, sino toda una eternidad. No oculta el sufrimiento, no oculta de que habrá momentos de dificultad económica, de dificultad emocional, de quedarnos solos, de sufrir. Este pacto que Él ofrece es un pacto completamente claro. Completamente claro. Y sabe una cosa, este pacto que Él ofrece, aunque es por Él soberanamente perfecto, y que Él sabe quién sí y quién no, también se le ha dado la oportunidad a los que Él sabe que no. Y que dijeron que no. Usted puede creer que una persona conociendo a Jesús como lo conoció y viendo y sabiendo todo lo que hacía Jesús y quién era Jesús, lo haya cambiado por sus riquezas. Cuando el Señor le dice a aquel joven rico que se le acercó y lo buscó y le dijo, mira, yo cumplo toda la ley, porque eso era lo que le estaba diciendo. Yo hago esto, yo cumplo todo. Y el Señor lo queda mirando y le dice, solo una cosa te falta.
vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme. Pregunto, ¿le sonó atractivo a esta propuesta a aquel hombre, a aquel joven? La respuesta es no. Dice que se dio media vuelta y lo dejó, se fue, y triste. Se fue triste. El pacto tiene debilidad. El pacto antiguo tiene debilidad. El nuevo pacto, podríamos decirlo, que la misma debilidad del antiguo pacto es la misma debilidad que vemos en el nuevo. Entendamos que el cumplimiento de todas, digo todas, y quiero que entienda bien esto, de todas las promesas que Dios ha hecho, no tienen como sede esta tierra que nosotros estamos viviendo. ¿Y sabe qué nos hace a nosotros despreciar ese pacto? Las cosas de esta tierra, las cosas de esta vida, las cosas de este mundo. Y hermanos, todos ustedes y yo somos testigos de que la vida en esta tierra se acaba, ¿sí o no? Hermanos, y la gente no se muere solo por viejo. Los hombres no mueren solo de viejo. De hecho, he visto hombres y mujeres muy viejos, ancianos, vivir la vida que muchos niños y jóvenes quisieran o hubieran querido vivir y no la vivieron por vivir en deleite y en las desfortunas de lo que ellos habían llamado una vida libre, una vida llena de jolgorio y de fiesta. El pecado mata, hermano. El pecado mató en la antigüedad. El pecado mata hoy y el pecado matará mañana. Pero sabe que cuando buscamos la forma de que el nombre del Señor sea glorificado, entonces habrá valido la pena incluso morir a causa de la gloria del Señor. La debilidad del antiguo pacto se debió por completo al hombre y a su caída. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 3, verso 4. Romanos capítulo 3, verso 4. Dice la Escritura. Está hablando de que si Dios falla, que quién falló, el hombre o Dios. Y el apóstol Pablo dice de esta forma: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hermano, la debilidad en el nuevo pacto es la misma debilidad que en el antiguo, pero te quiero hablar de una fortaleza de este nuevo pacto. Que este nuevo pacto, aunque tú falles, tienes la opción de arrepentimiento y de creer en el Señor, y el pacto tendrá vigencia en tu vida. El antiguo pacto, si recuerdan escenas como que la mujer que fue hallada en adulterio y que trajeron a los pies de Jesús, dígame, ¿qué citaron ellos? Citaron el antiguo pacto, citaron la ley, le dijeron, ¿qué hay que hacer con una mujer adúltera? ¿Qué dice la ley? ¿Qué decía la ley? Apedrearla. Y usted sabe toda la historia que Jesús dice que estaba escribiendo con su dedo en la tierra, no especifica qué era lo que escribía. He leído algunas cosas de algunos que suponen que estaba escribiendo los nombres de las personas pecadoras que ahí se estaban acercando. Eso nadie lo puede llegar a asegurar. La Biblia no dice de qué se trataba. El Señor estaba escribiendo con su dedo en la tierra. Pero el impacto de sus palabras, cuando Él menciona, dice que el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y dice, y se fueron yendo desde el más viejo hasta el más joven. Y las palabras que le dice a aquella mujer rompían
de principio a fin todo lo que aquellos habían aprendido en el antiguo pacto. En el antiguo pacto decía, matadla. Pero en el nuevo pacto, el Señor le da la oportunidad al pecador de arrepentirse de sus pecados, de tener fe en Cristo Jesús y de poder vivir una vida apartado del mal y ahora vivir para la gloria de Dios. Él le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Esa era la gran diferencia. Palabras que me causan tanta conmoción en mi corazón cuando leo cosas que dice indefectiblemente. Se utiliza para el cumplimiento, como por ejemplo el diezmo dice indefectiblemente diezmarás todo lo que produzca tu tierra, tu grano y lo que produzcan tus ovejas, indefectiblemente. O sea, eso no lo vamos a cambiar, dice en el antiguo pacto. Indefectiblemente, eso no puede cambiar. Pero también hablaba de eso que no podía cambiar, indefectiblemente morirá. Si alguien se junta con la mujer de su padre, entonces que es su madre, indefectiblemente morirá. Si alguien comete adulterio, indefectiblemente morirá. Si alguien roba tal y no hace, si alguien secuestra, si alguien dice falso testimonio, si alguien falla, indefectiblemente morirá. Pregunto, ¿esa característica la tiene el nuevo pacto? Les pregunto, hermanos, estudiosos de la Escritura, ¿tiene esa característica este nuevo pacto? Lo veo pensando, por lo menos mueva la cabeza o diga que no, o haga así si no está muy convencido. Hermano, la tiene. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si te arrepintieres de tus pecados serán perdonados. Entonces el juicio de muerte que había sobre nosotros cambiará. Por eso dice que nos sacó de oscuridad, de tinieblas, a su luz admirable. Por eso dice la Escritura que nos sacó de muerte a vida. Hermano, el nuevo pacto también tiene la promesa de indefectibilidad de muerte para aquel que no se arrepiente de sus pecados y que no tiene su fe puesta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunto, ¿hay debilidad en este pacto? En el pacto no. Pregunto, ¿hay debilidad en el antiguo pacto? Respondo, en el pacto no. La debilidad siempre ha estado en el hombre, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. Hermanos, no todos los que vienen a la congregación serán salvos. Porque muchos vendrán a dormir, muchos vendrán a pasear, muchos vendrán a pensar, muchos vendrán, pero no porque su alma y su corazón tiene sed de Dios. Muchos lo harán por compromiso, un compromiso familiar, un compromiso social, porque mi abuela fue evangélica, entonces mis padres fueron evangélicos, entonces yo también soy evangélico y mis hijos tendrán que ser evangélicos. El nuevo pacto no funciona así. Cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de manera individual. Por eso la puerta es estrecha. Dicen algunos, no lo dice la Biblia que esa sea la razón, dice que la puerta es estrecha. Pero algunos dicen que la puerta es estrecha porque se pasa de a uno en uno, no en grupo o en combo. No es que mi esposa y mis hijos, entonces también estoy en la promesa. No, así no funciona. Lea bien el capítulo. Serás salvo tú y tu casa. No es que todos van a ser salvos en tu casa porque tú eres evangélico.
Porque en el contexto donde dice estas palabras, esta frase, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú lees versículos posteriores, dice que fueron a la casa de aquel y le predicaron el evangelio y que ellos creyeron, y no solamente eso, sino que se bautizaron. Entonces, mis hermanos, entender que así como fuerte era el antiguo pacto, fuerte es el nuevo pacto. Tenemos muchas ventajas en el nuevo pacto. Muchos de nosotros pecamos con pensamiento y con obras. En el antiguo pacto debimos ser apedreados. En el antiguo pacto debimos ser apedreados una y otra vez. En este nuevo pacto debimos ser apedreados una y otra vez. Pero ¿qué ventaja tenemos nosotros hoy en este nuevo pacto? En que podemos ir a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Aventajados o no? ¿Con más oportunidades o no? Se demostró que anteriormente por la fuerza de los hombres fue imposible cumplir el pacto que ellos habían recibido. Y también se demuestra que en este nuevo pacto, por causa o por ocasión de nuestras buenas acciones, también es imposible cumplir el nuevo pacto. Mira, si este nuevo pacto no tuviera a Cristo, créanme que estaríamos tan perdidos como los que no creyeron y murieron en el desierto. Estaríamos tan perdidos. Pero ocurre algo maravilloso. Cuando viene Cristo, con la venida de Cristo y con la proclamación de los profetas en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Jeremías hablaba, decía, voy a hacer algo nuevo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón del hombre, son las cosas que he preparado para los que me aman. ¿Saben una cosa? Cuando Jeremías decía estas palabras, no venían de Jeremías, venían del Señor. Y cuando el profeta decía estas palabras, haciendo el mandado al Señor, como mensajero del Señor, como proclamador de las verdades de Dios, ¿sabe qué le estaba diciendo a aquellas personas que vivían bajo la ley? Ha empezado el anuncio del desmantelamiento del pacto que ustedes conocen. Hermanos, no era fácil para ellos. Ellos tenían entonces que empezar a vivir una vida que los llevara a renunciar todo lo que en ellos habían creído, todo lo que habían practicado, todo lo que ellos habían ritualizado para poder alcanzar agrado para con Dios. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted y yo estamos tan acostumbrados a algo, cuando viene algo nuevo a nosotros nos incomoda. Sí, nos incomoda. Estábamos viviendo terrible en el lugar donde nosotros estábamos trabajando, en la oficina que trabajo, una oficina del gobierno. Y estábamos allí y cuando nos dijeron, no, es que nos vamos a cambiar de edificio. ¿Sabe cuáles fueron las primeras palabras de nosotros? Sobre todo de mis compañeros. Decían, ¿quién sabe en qué hueco nos van a meter ahora? Hermanos, donde estamos es maravilloso. Donde estábamos trabajando no teníamos aire acondicionado. Nuestras computadoras no servían. Las sillas se les caían las ruedas. Muchos de los escritorios nuestros estaban sostenidos con palos, con cosas, porque estaban envueltos nada. Y todavía nos dicen que nos van a pasar a otro lugar. Y quién sabe dónde nos irán a meter ahora. Sin entender, sin prever, sin tener la esperanza muchas veces de que lo que venía era mejor que lo que estábamos nosotros viviendo. Ahora, esto que es una cosa en la vida cotidiana y que no tendría mucha importancia en el reino de los cielos, aunque en aquel lugar hoy predicamos el Evangelio de Jesucristo, ahí en este nuevo lugar, pero también en el viejo, en el lugar terriblemente feo.
y en este lindo donde estamos ahorita también predicamos el mensaje de la palabra de Dios a muchos compañeros y aún de otras oficinas. Hermanos, les digo algo. Esto que Dios nos ofrece a nosotros hoy, debemos entenderlo con la base del corazón para poder empezar a organizar en esa base las prioridades de nuestra vida. Si no, no vamos a entender la realidad del nuevo pacto. Quizás vivamos y hagamos como hicieron ellos en aquel tiempo, despreciando. No. Después, arrepentimiento para qué, si estoy disfrutando lo que hago, si vivo la vida que quiero, si estoy haciendo lo que me gusta para el beneficio propio y no para la gloria de Dios. Hermano, cuando su beneficio propio está recibiendo cada vez más y más beneficios, su ego está recibiendo todo esto, hermano, ¿usted no quiere que le cambien las condiciones? ¿Usted no quiere que le cambien las condiciones? Pero sepa usted que los beneficios más profundos de este nuevo pacto no son para vivir en esta tierra, porque esta tierra y aún el cielo un día serán destruidos. El cielo que vemos, que conocemos, y esta tierra que conocemos, aquí no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Y de dónde saca lo otro, pastor? Dice que tendremos, a través de este nuevo pacto, un cielo nuevo y una tierra nueva. Todas las cosas ya habrán quedado en el pasado. Todo habrá pasado y será nuevo todo. Así que, mis hermanos, cuando el Señor sacó a aquellos de Egipto y los llevó a una nueva tierra, aún en el camino murió mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque ellos deseaban volver a la esclavitud y no experimentar y vivir y disfrutar las nuevas cosas que Dios quería ofrecer. Listo, se murieron los que se murieron en el desierto. Entró una parte. ¿Los mayores de cuánto? ¿O los menores de cuánto? Los menores de 20 años entran a la tierra nueva. ¿De los viejitos solamente quién? Caleb y Josué entraron a aquella tierra nueva. ¿Sabe una cosa? Hubo un borrón y cuenta nueva. Toda esa cantidad de gente quejosa, allá quedaron en el desierto. Pero ¿sabe una cosa? Esa gente que entró, esos menores de 20, también fueron los propiciadores de tomar el pacto que Dios había dado e incumplirlo. Lo incumplieron. Lo incumplieron. Quizás ellos aplaudieron, somos la generación que no va a fallar. Somos nuevos. Estamos en una nueva tierra. Hermanos, nuestra ciudadanía no es terrestre. Es celestial. Es celestial. Y aquellos, de un momento a otro, empezaron a amar más la geografía de la tierra que las promesas de Dios para el futuro. Y a ellos, a las generaciones de esos, fue que le fueron anunciados a través de los profetas que vendría un nuevo pacto. ¿Quiénes incumplieron? Esa misma nación joven que entró a esa nueva tierra. A ellos se les dio la ley y ellos la tergiversaron. A ellos se les dieron las palabras que se fue dada a través de Moisés y se repitieron uno a otra generación, uno a otra generación, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a las generaciones futuras. Y sabe una cosa, cuando llegó Cristo, esos que no querían a Jesús, que despreciaron a Jesús, venían de la generación de los 20 años. Eran los mismos. Y vino el nuevo pacto, el cumplimiento del nuevo pacto, el desmantelamiento del antiguo pacto y todavía estaban rehusándose. Y el Señor los llamó como generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Usted sabe qué significa
Bueno, generación de víboras creo que es muy fácil entender de qué se trata, ¿no? Le está diciendo en otras palabras que ustedes son una generación de serpientes. ¿Y usted sabe lo que eso significa? ¿Con qué está asociada la serpiente? Con los hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo, le dijo también claramente en otras palabras. ¿Sí o no? Vemos que le dijo generación de víbora. Pero llegó un momento en que ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y yo le decía, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Le estaba diciendo lo mismo. ¿Y usted sabe lo que significa eso de sepulcros blanqueados? ¿Entiende este insulto? Usted dése una vuelta por el cementerio. Pase por el cementerio. Usted va a ver una tumba que cuando usted va pasando por ahí dice que, oye, pero qué tumba bonita. Por fuera está bien pintadita, bien adornada, tiene buenas flores. Hermano, pero ábrala. Mire lo que adentro hay. Y más si el muerto está reciente. Abra y mire lo que hay dentro. Pregunto, ¿ya comprendiste un poco más a fondo lo que significa este insulto? Sepulcro blanqueado. No era cara de tumba, ¿no? Cara de lápida, no. Hermanos, por fuera hermosos, pero por dentro podridos. Terrible. La generación de los menores de 20 fueron los mismos que juntamente con el Imperio Romano, de la mano, y por supuesto gobernados por el diablo, apresaron a Cristo Jesús. Él se dejó apresar, porque para eso vino. Y llevaron a Jesús a la cruz, para que toda la copa de la ira de Dios fuera derramada sobre él. Hermano, ese pueblo del Señor se comportó, y quiero ser respetuoso con este término, pero lo menciona la Escritura, se comportó como una prostituta. Este pueblo se comportó como una prostituta, recibiendo a uno, recibiendo al otro, recibiendo al uno y recibiendo al otro, por dinero, por poder, por fama, por fortuna. Este pueblo, como decimos hoy, por la plata baila el mono o el perro, no sé, el animal. Se movía por el mejor postor. Y sobre todo por la maldad de su propio corazón. Y buscaban la manera de autoglorificarse y no glorificar al Señor. El Señor había cuidado a ese pueblo como un esposo, debería cuidar a su esposa. Le había provisto alimento, la había vestido, la había guardado, la había protegido de los enemigos, la había exaltado, la había llenado es que no quiero utilizar la palabra bendiciones, aunque la utilizamos hoy muy mal, de beneficios, vamos a decirlo así. La había llenado de beneficios, pero cada que el Señor, a ellos les parecía que el Señor daba la espalda. El Señor nunca dio la espalda a su pueblo, solo en momentos específicos que Él dice que quitó de ellos su presencia, que Él la quitó en su soberana voluntad, pero cada vez que a ellos les parecía que Dios no estaba viendo, se iban con los dioses de las otras naciones, con el uno, con el otro, pactaban cosas sobre un pacto. Mira, si tú estás en un pacto, tú no puedes pactar otra cosa. Y ellos tomaron el pacto de Dios como incierto, como poco honorable. Y pactaban naciones, con dioses ajenos, y se llenaron de maldad en su corazón. Fue una esposa de prostitución. ¿Y de dónde saca usted eso, pastor? Vamos al libro del profeta Oseas, capítulo 1, verso 2. Alguien me preguntó, ¿y el Señor por qué le hizo eso a este hombre?
Mire lo que dice la Escritura. Oseas capítulo 1, verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas. ¿Quién le habló a Oseas? El Señor. ¿Quién era Oseas? Un profeta. Muy bien. ¿Qué dijo el Señor a Oseas? Le dijo, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. No sé si usted había leído esta cita, pero el Señor le ha dicho a uno de sus profetas amados, ve a tal lugar y toma como esposa a una prostituta. Y con esa prostituta vas a casarte y con ella vas a tener hijos. Y resulta que el profeta Oseas fue allá, tomó a la prostituta, la sacó del prostíbulo, la llevó a su casa, cambió sus ropas, le dio honor, le dio protección, la protegió, le dio alimento, la puso hermosa, la mostró como una mujer honorable. Pero ¿sabe qué hizo aquella? Otra vez volvió a la prostitución. Y tuvo hijos a través de su maldad y su pecado. ¿A usted le parece esto una historia bonita? Es una historia horrenda. Pero ¿sabe una cosa? Fue la forma de graficar al Señor en la manera en el que el pueblo de Israel, después que Él lo sacó de allá donde estaba, lo vistió, lo alimentó, lo cuidó de los enemigos, lo protegió, le surtió lo que necesitaban, lo llenó de beneficios. Ellos cada vez que podían se volvían nuevamente a juntar con esa chusma. Y fueron ellos catalogados como un pueblo, como una esposa en prostitución. Y la dejó ir porque ella volvió a prostituirse. Ahora estoy hablando de Oseas y Gomer, así se llamaba ella. Y después que la trajo a la casa otra vez, y otra vez la perdonó, y otra vez la vistió, y otra vez la protegió, y otra vez le dio beneficios. ¿Sabe qué pasó? Otra vez se le fue. Pregunto, ¿nos parece agradable esta historia? ¿Cierto que no? Pero así también usted y yo hemos hecho. Una y otra vez. Con aquel que nos tomó, nos sacó del lodo, nos proveyó, nos cuidó, nos defiende de nuestros enemigos, nos provee lo que necesitamos, nos llena de beneficios y todavía estamos despreciando el pacto que Él nos entrega. Repetidas veces huyó de Él para lanzarse a los brazos de otros. Repetidas veces Dios había recuperado a su pueblo hasta que finalmente lo desterró al exilio. ¿No aprendiste por las buenas? Venga. Es que a ti te gustan los dioses de los amorreos. Yo no sé si usted había visto esta enseñanza del Señor desde este punto de vista. ¿Por qué cree usted? Y yo recibí iluminación a través de esto, creo que, y quiero utilizar bien este término de iluminación, no es que yo sea ahora el iluminado del Señor, no. Soy su siervo, soy su sirviente, y le doy gracias al Espíritu Santo cuando nos permite ver cosas en la Escritura. Recuérdame pueblos que invadieron a Israel de aquella época. Pueblos que atacaron a Israel constantemente, a ver. Los filisteos, los amorreos, Babilonia, los sirios, ¿sí o no? Roma, ¿sí o no? Hermano, mire, de una u otra forma yo lo grafiqué para aprenderlo de mi vida de esta manera. ¿No te has dado cuenta
que esas naciones que tomaron y llevaron al exilio en varias ocasiones y que invadieron y que hicieron tanto daño a este pueblo de Israel, a esta nación amada por el Señor, eran los mismos pueblos que estos escogían para adoptar a sus dioses. Y yo no sé, yo no puedo decir que Dios lo dijo, pero pudiera suponer que una de las formas de este castigo, una de las razones por este castigo, es como si Dios dijera: ah, ¿te gustan los dioses de Babilonia? Entonces que te invada Babilonia. ¿Te gustan los dioses de los amorreos? Ah, que vengan los amorreos. Ah, ¿te gustan los dioses de los asirios? Pues que vengan los asirios. Si te das cuenta, las mismas naciones con las que ellos quisieron congraciarse y con las que tuvieron empatía, con los que hicieron negocio, con los que repactaron, fueron las naciones que los tomaron a ellos y los alejaron de casa, de lo que ya Dios le había dado a ellos. El Señor había anhelado ser su único Señor y Salvador, pero ellos decidían una y otra vez mezclarse con aquellos que serían luego sus verdugos. Y quiero terminar con esta cita en Romanos capítulo 9, verso 6, donde dice la Escritura, para que miremos dónde estaba la debilidad. Ahora, Nuevo Testamento, Romanos capítulo 9, verso 6, dice la Escritura, léalo conmigo por favor. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. La palabra de Dios nunca falló, sino que habían unos que Él había llamado Israel y que esos que de Israel salieron se multiplicaron y no se comportaron como Israel. Se comportaron como nación pagana y apartada de Dios, de aquel que los sacó de tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo lo podemos aplicar ahora? ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a ellos, a los israelitas. Y si vamos aquí en Romanos capítulo 9, verso 6, ¿a través de quién lo dijo? A través del apóstol Pablo. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los judíos, a los israelitas. Pero vamos a pasarlo a Cristo. Ahora miremoslo desde Cristo. Él ha traído su pacto. ¿Para quién es su pacto? Hermano, el pacto es para su iglesia. Pero no todos los que se mezclan con la iglesia son iglesia. Así que ruego a Dios que así como yo tengo la seguridad en Cristo, no en mí, de que hago parte de la iglesia, usted tenga la seguridad en Cristo Jesús, el Señor de la iglesia, de que usted hace parte de esa iglesia. Y que aunque fallamos, porque somos hombres pecadores, Él nos permite a nosotros, a través del arrepentimiento, poder volver a los brazos de ese esposo fiel y verdadero. ¿Dónde estaba la debilidad? ¿En el pacto? No. ¿Dónde estaba la debilidad? En los hombres. ¿En el antiguo pacto dónde estaba la debilidad? En los hombres. ¿Y en el nuevo pacto dónde está la debilidad? En los mismos hombres. Así que mis hermanos lindos, confiemos en que el Señor Dios Todopoderoso, Él es nuestro Salvador
quien nos quiere, como dije antes, cuidar, proteger, proveer, salvar, defendernos de nuestros enemigos y permitirnos que tengamos de todos sus beneficios, no solamente hoy y mañana, sino toda la eternidad de su mano. Y la iglesia dice, amén.